Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Gobierno venezolano intenta recuperar producción petrolera de hace más de 20 años. El tema fundamental es seguridad jurídica. Necesitas confianza y eso no lo hay. ¿Intención realista o utopía sin base? Un análisis de Venezuela 360. Niños desplazados engrosan las cifras de deserción escolar. Las clases empezaban a las 7, 6:30, pues. Y nos tocaba levantarnos a las 5:30, bañarnos, comer, ponernos el uniforme, ir. No solo ponen una pausa en su rutina, también en sus sueños de escolaridad. Venezuela se convierte en foco de malaria en la región. Hay personas que han sufrido paludismo hasta 12, 14 veces. Según expertos, los diagnósticos tardíos parecen ser una de las piedras en el zapato. Caracas y Chicago unidos en un mismo pentagrama musical. Siempre trato de como que llamar a las personas para que se unan a nosotros. Con más de 40 años de existencia, el sistema del maestro Abreu sigue acercando corazones con un lenguaje común. Hola amigos de La Voz de América, bienvenidos como siempre a Venezuela 360. Yo soy Natalí Salas Guaitero. Comenzamos con una mirada a la situación de los venezolanos migrantes en Colombia. Y es que de acuerdo con autoridades de ese país, la comunidad internacional parece haberlos dejado solos con su plan de regularizar a cerca de 1 millón de ciudadanos venezolanos. Hasta el momento, la ayuda económica ofrecida por varios países, entre los que se cuenta Estados Unidos, aún no se ha manifestado, o por lo menos no en el monto que ellos esperaban. Justo para saber más de eso tenemos con nosotros a Jaime Moreno. Jaime, ¿qué pasa con el dinero y cómo afecta esto los planes del gobierno colombiano? Hola Natalí, los planes del gobierno colombiano de regularizar a cerca de 1 millón, 2 millones de venezolanos, pues llegan en un momento bastante turbulento. Las manifestaciones que hay en las calles, como las hemos visto desde todas partes del mundo, estas manifestaciones de la gente demandando mayor inversión social. Al mismo tiempo, el gobierno está implementando este programa de regularización que cuesta alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con la plata? La plata no existe hasta este momento. El gobierno está confiado que estos recursos salgan de la comunidad internacional, pero en una entrevista que le hicimos al embajador de Colombia en Washington, la verdad es que estos recursos no están llegando. Solamente Estados Unidos, que es el mayor aportante, ha dado dinero, pero no en las cantidades que el gobierno quiere. Con beneplácito, la comunidad internacional recibió el anuncio de Colombia de otorgarle un estatuto de protección temporal a cerca de 2 millones de migrantes venezolanos. Sin embargo, el dinero necesario para su implementación aún está por verse. La verdad, estamos librando esta batalla muy solos. Estados Unidos ha sido el único país que nos ha ayudado, obviamente no en las cantidades que necesitaríamos y cómo lo necesitamos, pero es una obligación del gobierno colombiano hacerlo. Les soy muy sincero, en estos momentos los recursos de la comunidad internacional son escasos, muy escasos. De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos ha sido el mayor donante individual a la respuesta a la crisis en Venezuela, y la región ha proporcionado más de 1.000 millones en asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud para refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela desde el año fiscal 2017. El pasado 5 de mayo, el gobierno de Colombia inició el proceso de registro de los migrantes venezolanos para el Estatuto de Protección Temporal, teniendo una receptividad positiva. Las cifras, han sobrepasado incluso nuestras expectativas, alcanzando en la primera semana alrededor de unas 200.000 personas ya con usuario, clave, no que hubiesen completado el proceso, porque es un proceso que toma un poco de tiempo. Expertos consideran que el registro de los migrantes regulares será rápido porque se trata de personas que ya tienen una relación con el Estado colombiano, pero lo complicado será inscribir a los indocumentados.
El gran reto es llegarle a la migración irregular, una migración todavía invisible, una migración que no se sabe dónde está, que no se tiene información de sociocaracterización y que seguramente la irregularidad misma hace que tenga una experiencia migratoria bastante compleja y precaria. Debido a la condición vulnerable de los migrantes, el gobierno de Colombia dice que está siendo muy flexible con los documentos que solicita. El tema de la prueba sumaria de estar en el territorio colombiano antes del 31 de enero del año 2021, también hemos sido bastante amplios en eso. Puede hacerse, digamos, como una declaración extrajuicio en una notaría con un par de testigos. La meta del gobierno se mantiene firme y es la de entregar 800.000 permisos por protección temporal para el final de este año y el resto en 2022. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Gracias a Jaime Moreno. Y ahora ponemos la atención en otra zona de Colombia, Arauquita, que se convirtió en el lugar de acogida de cientos de familias venezolanas desplazadas por los conflictos armados en el estado venezolano de Apure. En sus albergues viven decenas de niños venezolanos que no han podido seguir estudiando, por lo que crean un grave problema de deserción escolar. Nuestro enviado especial, Yair Díaz, conversó con algunos de ellos. Adelante, Yair. Las clases empezaban a las 6:30, creo. Y nos tocaba levantarnos a las 5:30, bañarnos, comer y ponernos el uniforme. Él es José Barbosa, un adolescente de 13 años quien se encuentra en uno de los 20 albergues en Arauquita. Hoy lo embarga la tristeza, entre otras cosas por no poder estudiar. Cuando vivía en su casa en Venezuela, asistía 2 veces por semana al colegio, pero desde hace más de un mes no cuenta ni con una agenda de notas para repasar sus clases. Lo más difícil es que somos 3 hermanos y hay un solo teléfono. Y por eso los tres nos podemos, es muy difícil estudiar los 3 juntos. Y a veces se pone un poquito lenta. ¿Tú estás estudiando? Familias enteras han tenido que adaptarse a un territorio desconocido y sobrevivir a situaciones precarias. Si bien tienen sus necesidades básicas cubiertas, el espacio reducido de los albergues y la falta de tecnología adecuada no les permite tener una clase. Organizaciones como la Agencia de Refugiados para la ONU, ACNUR, trabajan con instituciones colombianas para frenar la deserción escolar, o al menos intentarlo. Garantizamos todo lo que es la información para el acceso a derechos o rutas de atención especializada que puedan requerir. Las mamás nos hemos tenido que convertir en profesoras y a veces no es fácil. En este momento, más de 1.200 estudiantes viven en los albergues sin ningún tipo de enseñanza escolar, un número que crece casi a diario, ya que las autoridades locales no pueden suplir todas las carencias. Muchos de ellos pues tuvieron que pasar sin cuadernos, tuvieron que pasar sin absolutamente nada. Algunos padres de familia pues no cuentan tampoco con celulares pues que tengan la tecnología para poder seguir recibiendo esas clases virtuales. Decenas de padres venezolanos piden al gobierno colombiano que asignen un profesor en la zona para que dicte clases a sus hijos, al menos una vez por semana. A ellos les hace falta asistir al colegio y eso, porque por más que sea, ellos necesitan quien los guíe y eso. O sea, nosotros como padres sí, pero o sea, le hace falta el profesor, pues. Esta población venezolana desplazada agradece la acogida recibida por parte del pueblo colombiano. Sin embargo, conserva la esperanza de volver a sus vidas anteriores, aunque con el temor de no encontrar nada para continuar. Yair Díaz, Voz de América, Venezuela 360, Arauquita, Colombia.
Seguimos en Venezuela 360. De acuerdo con un documento interno de la petrolera venezolana PDVSA, el gobierno de Nicolás Maduro estaría retomando el sistema de concesiones privadas e inversión extranjera para recuperar, fíjense bien, para tratar de igualar los niveles de producción de petróleo previos a la llegada de Hugo Chávez al poder. Esto se traduce en palabras sencillas en elevar la producción actual cerca de 6 veces más. ¿Es algo realmente posible o pertenece esto a un deseo utópico? Carolina Valladares nos tiene el análisis. Atraer a inversores extranjeros para recuperar los niveles de producción de petróleo de 1998 a pesar de las sanciones de los Estados Unidos. Son los planes del gobierno de Nicolás Maduro para PDVSA, según un documento de la propia empresa. El tema fundamental es seguridad jurídica. Necesitas confianza y eso no lo hay. De acuerdo con el dossier Oportunidades de Inversión, serían necesarios 58.000 millones de dólares para regresar a los 3.4 millones de barriles diarios que se producían antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Un reconocimiento explícito, según algunos expertos, de la destrucción de la industria de hidrocarburos. Es una privatización de las operaciones y de todo lo que es la comercialización del crudo. Eso es un paso en sentido inverso a lo que ellos han dicho desde 1999. Según el documento, bajo estos contratos, los inversores financiarían el 100% de las operaciones y su comercialización, no así la titularidad que seguiría siendo del Estado venezolano. Para el asesor de la presidencia del Banco Central de Venezuela, Carlos Mendoza, la cifra de 58.000 millones no solo sería insuficiente, sino que en realidad PDVSA estaría recurriendo a manos extranjeras para recuperar sus refinerías y abastecer al mercado doméstico en medio de la peor crisis de combustible en el país. Hay limitantes físicas y limitantes financieras a esas metas gloriosas. Venezuela jamás podrá volver a llegar a los límites de 1998. Y mientras Nicolás Maduro insiste en vender el crudo venezolano y ahora también aceptar inversiones privadas. Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo. Los expertos aseguran que la falta de seguridad jurídica sería el principal obstáculo en el camino, incluso entre los socios de Venezuela. El presidente Maduro puede hacer ofertas. Yo creo que los inversionistas chinos requieren de la misma seguridad jurídica que un inversionista de los Estados Unidos. El pasado año, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó la ley antibloqueo, una legislación que le otorga poderes extraordinarios al presidente Maduro para firmar acuerdos petroleros con empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Pero con un legislativo conformado en su mayoría por diputados oficialistas, un futuro cambio de gobierno en Venezuela podría dejar en el aire los acuerdos firmados bajo la ley actual. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y seguimos en Venezuela, pero esta vez no para hablar de su economía, sino de un tema que parece más sacado de la ficción que de la realidad. Les cuento, quizás no muchos conozcan este dato, pero Venezuela fue el primer país del mundo en acabar con la malaria en sus zonas más pobladas. Lo hizo en 1961, mucho antes que Estados Unidos y otros países desarrollados. Sin embargo, hoy día vuelve a ser noticia al convertirse en foco de transmisión de paludismo, con más del 50% de los casos del continente en este país, según la OMS. Tenemos con nosotros a nuestra corresponsal en Caracas, Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿cómo ocurrió esto? De acuerdo con especialistas consultados, esto es producto de la falta de políticas sanitarias. ¿Y cuáles son esas políticas sanitarias? Pues el que no haya una suficiente abatización del mosquito en las zonas de riesgo y que el acceso a los tratamientos también sea escaso y complicado, porque la gente en las comunidades, por ejemplo, el Estado Bolívar tiene los hospitales y clínicas muy lejos de las zonas mineras, que es donde hay mayor presencia del mosquito que transmite el paludismo. Pero además de esto está la falta de inversión. Venezuela fue en 2020, después de la Guayana Francesa, el segundo país de América que menos invirtió en la lucha contra esta enfermedad, según la OMS. Mientras México destinó $20 por cada enfermo en una zona de riesgo, Venezuela apenas aportó 20 centavos de dólar por el mismo número de ciudadanos. A comienzos de los años 60, la Organización Mundial de la Salud certificó a Venezuela como el primer país del mundo en eliminar la malaria en un territorio mayor a 400.000 kilómetros.
Pero hoy, en pleno siglo XXI, las estadísticas dan cuenta de una enfermedad sin control. Venezuela también es el país que tiene la mayor cantidad de casos mortales de malaria en el continente. Pasamos de tener 2 o 3% de los casos mortales del continente a 73% de los casos mortales en el continente. Y encontramos casos de malaria que están muy avanzados y formas de malaria muy agresivas con afectación de órganos nobles, el cerebro, el hígado. De 2000 a 2020, los casos de malaria pasaron de 29.000 a 430.000, lo que representa un incremento de 1.400%. Aunque en el último año hubo un descenso, principalmente atribuido a las medidas de cuarentena y a las precarias capacidades de diagnóstico, la preocupación entre especialistas no se detiene. Es bastante escaso el tratamiento y se usa prácticamente como moneda en los sectores mineros. El valor de un tratamiento es altísimo, se cambia por oro. Hay personas que han sufrido paludismo hasta 12, 14 veces. El Ministerio de Salud de Venezuela, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y la Organización Panamericana de la Salud, puso en marcha el Programa Nacional de Malaria con jornadas de fumigación del mosquito transmisor y distribución de fármacos para los afectados. Sin embargo, los equipos que intentan llegar a las zonas con mayor contagio corren riesgos. Se ha documentado que esas zonas, el acceso es restringido, porque son zonas controladas por grupos irregulares. Entonces, el acceso a esas zonas se hace bastante difícil. En la actualidad, la incidencia de malaria se extiende en al menos 18 estados de Venezuela. Después que se activa un foco de malaria, a veces se requieren entre 3 y 5 años para que usted pueda llegar a un control adecuado de ese foco. Un problema que, según autoridades médicas, podría comprometer a países vecinos si no se frena a tiempo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y en esta parte del programa nos conectamos con Julia Riera, que se encuentra en España, pues se ha aprobado una nueva ley que regula el sector de los repartidores a domicilio o riders. Julia, ¿cómo estás? ¿En qué consiste esta ley y por qué tiene tanta gente en contra? Encantada de saludarte, Natalie. Pues bien, hace poco más de una semana que el Consejo de Ministros daba luz verde a esta nueva ley Rider y, como bien decías, muchos repartidores están en contra. Con la aplicación de esta nueva normativa, los riders dejarán de ser trabajadores autónomos y pasarán a ser trabajadores por cuenta ajena. Y si bien van a ganar en protección y derechos en materia laboral, nos decían algunos entrevistados que no van a poder trabajar para diferentes plataformas como venían haciendo hasta el momento, que no van a tener el mismo salario y nos decían también que puede ser que muchos de ellos se queden sin trabajo. Miles de repartidores de comida y productos a domicilio circulan por las calles españolas. También se les conoce como riders. Se calcula que hay cerca de 30.000 repartidores en España y, según la Asociación Española de la Economía Digital, 2 de cada 3 proceden de América Latina. Y aunque no hay cifras oficiales de cuántos son venezolanos, muchos han encontrado en el sector la manera de ganarse la vida. Pero tras la aprobación de la ley Rider en España, parte del colectivo venezolano de repartidores está preocupado. Los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su tarea en las plataformas digitales de cualquier tipo son laborales y, por tanto, conllevan todos los márgenes y derechos que concita el Estatuto de los Trabajadores, todos y cada uno de ellos. La ley establece que ahora los repartidores deberán ser contratados como asalariados. Las plataformas digitales no van a poder absorber a los 30.000 repartidores y se prevé que un 75% quedemos excluidos. Vamos a tener unos contratos de unos 15 o 20 horas sin poder compaginar con otros trabajos. Esto también va a ser muy malo para la comunidad venezolana. Les estaba costando mucho incorporarse en el mercado laboral y las plataformas digitales han sido una
una solución para ellos. Si bien podrán gozar de beneficios como vacaciones pagadas, algunos prefieren seguir siendo trabajadores autónomos, ya que de esta manera tienen mayor flexibilidad e independencia, aparte de manejar mejor su presupuesto. Nos darán un sueldo de base de 700, 800 euros mensuales. Desde alquiler, mercado, servicios y tal, pues no alcanzará para enviar remesas a tus familiares y bueno, se verá disminuido la calidad de vida de cada uno de nosotros. También está el caso de los venezolanos no regulares que trabajan alquilando una cuenta. Es decir, al no tener permiso de trabajo, utilizan el perfil de otra persona. Así es la realidad de este rider, al que llamaremos Juan, pues pidió no ser identificado. El inmigrante cuando llega aquí a España, para sacar los papeles conlleva mucho tiempo y en ese lapso de tiempo, si no trabajas, ¿cómo pagas las cuentas? Y lógicamente toda esta gente se va a ver afectada, porque ha trabajado durante mucho tiempo sin papeles, no tiene derecho a reclamar nada, es una familia más que queda sin empleo. Las plataformas digitales tienen 3 meses para adaptarse a la nueva ley. Mientras tanto, repartidores venezolanos integrantes de asociaciones defensoras de sus derechos luchan para poder seguir trabajando con las antiguas condiciones laborales y acabar con la precariedad en el sector. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona, España. Natalí, también quería comentar que hace solamente unos días el embajador del gobierno interino en España, el señor Antonio Carri, llegó a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que los venezolanos que residen allí y no estén registrados en el sistema de salud pública puedan recibir la vacuna contra el COVID-19. Y ya en la parte final de Venezuela 360 les contamos de una experiencia inédita. Resulta que con miles de kilómetros de distancia y la ayuda de la tecnología, estudiantes de Caracas y Chicago se unieron en una experiencia de aprendizaje musical. Se trata de una fusión entre el famoso programa El Sistema del maestro José Antonio Abreu y Sistema Ravinia aquí en Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado? Cristina Caicedo Smith nos cuenta. Con el propósito de nutrir su amor por la música, aprender de otros y contribuir al conocimiento, Sistema Ravinia, un programa educativo orquestal en la ciudad de Chicago, colaboró virtualmente con el sistema en Venezuela. Compartir con estas instituciones de otros países, ahora con Venezuela, que es la fuente donde el sistema se originó. Desde Caracas, Victoria García, concertina de la Sinfónica Juvenil Metropolitana del Oeste de Venezuela, dice que, para ella, el programa le ha enseñado mucho más que leer notas musicales. Aprendes valores como la responsabilidad, la constancia. Con base en el Sistema Venezuela, Sistema Ravinia tiene más de 180 estudiantes de las escuelas públicas de Chicago. Guadalupe Ramírez tiene 14 años y dice que durante la práctica virtual aprendió cosas nuevas. Ellos también tienen como diferentes maneras de enseñar. Por su parte, Tiffany Martínez, que toca el violonchelo, espera colaborar más seguido con sus compañeros en Venezuela. Pude estar con amigos, aprender de la música y me han dado muchas oportunidades en el sistema donde yo he aprendido. Mientras tanto, en Venezuela, Victoria, que ya se enfoca en tener una carrera musical, cuenta con orgullo cómo los jóvenes en Chicago admiran el sistema del maestro Abreu. Siempre trato de como que llamar a las personas para que se unan a nosotros. El encuentro virtual de estos incipientes músicos de ambas ciudades cerró con el estreno mundial de una obra sinfónica compuesta por el artista y flautista venezolano Raimundo Pineda. Hice una composición que se llama We Are El Sistema y tiene algún ritmo venezolano incluido. Para estos músicos, y luego de los retos de la pandemia, incorporar más ritmos venezolanos a sus composiciones y aprendizaje ha sido la forma de traer un poco de su tierra a sus hogares fuera de ella. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América. Y así como estos jóvenes dicen que los sueños en grande se tienen desde pequeños, y es el caso de esta pequeñita de 8 años que tiene como meta ganarse una medalla de oro en BMX o motocross en bicicleta en las Olimpiadas de 2032. Se llama Camila Iachini y ya tiene 25 medallas y trofeos en su haber.
Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les habló Natalí Salas Guaitero. Nos vemos la próxima semana. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.